Bueno, tenemos ahora pues 23 personas conectadas. Esperamos una participación más o menos de unas 80, 100 personas, pues para de repente no atrasarnos, porque este es un tema bastante interesante y que tiene muchísimo material y contenido. Y pues también para honrar la puntualidad de nuestros participantes que ya están conectados. Me presento brevemente. Yo soy Elizabeth Bruce, soy directora comercial en Quality Leadership University y hoy tengo el agrado y estoy muy feliz de poder presentar a Néstor Romero, quien es nuestro director de programas online en Quality Leadership University hace más o menos unos 5 años. Pero es una persona pues que tiene un portafolio y una trayectoria profesional bastante amplia, con más de 20 años de experiencia profesional en el mundo tecnológico, en la parte de marketing digital, educación online. Así que no quisiera robar tiempo de la presentación de Néstor y más bien cederles la palabra. Tenemos una sección de preguntas y respuestas, así que por favor les pedimos, por favor, que nos hagan las preguntas por este botón. Nosotros, tanto mi compañero Joaquín Montilla como yo, pues iremos moderando la presentación para que Néstor, pues a su vez pueda ir contestando sus preguntas. Si es pertinente hacerlas en el momento en el que esté haciendo su presentación o si esperamos hasta el final de la sesión, en donde pues habrá un momento apropiado pues para hacer este tipo de preguntas y pues Néstor pueda contestar cada una de ellas. Procuraremos que esta sesión sea lo más interactiva posible, así que pues sin más preámbulo le damos la bienvenida a Néstor. Néstor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Elizabeth, por haberme invitado y muchas gracias a todos por haber dedicado esta hora de la tarde a poder comprender, digamos, la educación virtual, cómo está cambiando la vida de la educación en estos días, sobre todo, donde estamos observando cómo la educación virtual está tomando una fuerza que nunca ha tenido, ¿no? Parece que, como se suele decir, que ha tenido que venir el coronavirus para darnos cuenta de lo importante y lo necesaria que es la educación virtual. Así que, bueno, que básicamente vamos a ver durante esta tarde, durante esta hora, vamos a ver distintas acciones vinculadas con la mejor eficiencia de la educación virtual, cuáles son sus luces y sus sombras, cuál es su definición y cuál es su alcance, y sobre todo cuáles son sus herramientas, ¿no? Cuáles son sus herramientas y cómo al final nos vamos a dar cuenta de que la educación virtual, y muchos ya la estamos viviendo intensamente desde hace ya unas semanas, por necesidad, no por otra cosa. Muchos se han encontrado con ella sin haber tenido experiencia previa. Lo que nos va a ocurrir es que nos vamos a dar cuenta de que la educación virtual, bien hecha, es más compleja, más difícil, más demandante en creatividad que incluso la educación física, que ya de por sí es una tarea titánica, ¿no? Así que, bueno, voy a compartir una serie de diapositivas donde vamos a poder ver algunos conceptos básicos y vamos a poder entender, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y en este caso, pues, ya que estamos hablando con entornos virtuales, es mucho más interesante poder trabajar con el contenido imagen, ¿no? Así que voy a irme directamente a Néstor, antes de que continúes, sí. una pequeña pregunta a uno de nuestros participantes. Al parecer tiene inconvenientes con el audio. Quería saber si por el chat ustedes pueden decirnos si nos escuchan alto y claro. Ok. Ok, sí, parece que nos están escuchando. De repente nuestra participante, la señora Aracelis, tal vez tenga alguna configuración en su computadora o en su aparato que no le permite escuchar nuestra presentación, así que me comunicaré con ella por chat. Gracias, Néstor. Puedes continuar. Vale. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Y espero que se resuelva el problema de Aracelis. Bueno, pues vamos a iniciar con el ahora de la educación virtual. Vamos a iniciar
sobre un poco cuál es el concepto y cuál es la historia, hasta dónde nos ha llevado y cómo podemos aprovechar ahora la fuerza de la educación virtual. Y entonces lo primero va a ser preguntarnos qué es la educación virtual y cuáles son esos nuevos retos que se nos han colado en nuestra agenda, ¿no? Bueno, pues la educación virtual, para no meternos demasiado, es la única definición que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, pues es toda aquella educación donde vamos a poder trabajar con entornos digitales vinculados con las nuevas tecnologías, con las famosas TICs y con redes de computadoras, ya que en muchas ocasiones incluso ni siquiera necesitamos trabajar con Internet, ¿no? Porque existen redes internas en las empresas donde también se hace educación virtual. Es decir, se usa tanto Internet como tecnologías digitales. Y aquí quiero comentar que vamos a tener distintos tipos de entornos virtuales. Vamos a ver ahora cómo se llaman, cómo es cada uno de ellos. Y bueno, y yo inicié en esto, para que se hagan una idea, inicié hace 20 años justo. O sea, he cumplido 20 años justo hace un mes, cuando inicié con mi primer proyecto de educación virtual en España, que era un portal en Internet, ni siquiera existía videoconferencia en aquel tiempo, un portal sobre tecnología industrial. Fue un portal con el gobierno de España para intentar ilustrar a los industriales del país en las mejores prácticas, sobre todo a nivel de gestión medioambiental de la industria, procesos, gestión de calidad. Y fue un proceso desafiante, porque en aquel momento no teníamos ni vídeos, ya que YouTube ni siquiera existía, no teníamos posibilidad de crear ningún entorno dinámico, sino eran simples páginas web, pero eso ya era educación virtual. Y de hecho, a los 2-3 años, empecé a trabajar con el primer LMS, primer gestor de creación de contenido en educación, que se llama Dokeos, que todavía está vivo. Nació en Australia esa plataforma y se fue expandiendo por el mundo. Era de código abierto. Y después ya entró Moodle, ya con mucha fuerza, y Moodle desbancó al resto. Así que vamos a ver un poquito las modalidades de educación virtual antes de arrancar en las ventajas o inconvenientes que está teniendo. ¿Qué modalidad de educación virtual tenemos? Bueno, pues antes de nada me gustaría decir que a veces confundimos educación virtual con educación a distancia o con educación online o educación en línea. Son tres conceptos diferentes. Antes de meternos en cuántas modalidades tiene la educación virtual, me gustaría saber, explicar cuáles son las diferencias entre educación a distancia, educación en línea o educación virtual. La educación a distancia es una educación que no es nueva, de hecho lleva más de 100 años funcionando. Es aquella donde todos recordamos nos podían enviar en sus orígenes un cuaderno, una maleta llena de libros, o incluso audiocassettes, CDs, cintas, estas famosas cintas que teníamos hace 30 años, ¿no? Bueno, pues todo eso es educación a distancia. De hecho, actualmente en algunas universidades públicas del mundo todavía siguen teniendo el nombre de educación a distancia, ¿no? O sea, dentro incluso del nombre de la universidad, porque ha sido algo que no es nuevo y lleva muchísimos años funcionando. Educación en línea, que es el polo opuesto, es educación síncrona, es decir, donde en línea estamos conectados como ahora mismo y un webinar podría ser parte de educación en línea, porque ahora mismo estamos hablando entre nosotros. Es algo en directo. Y educación virtual también engloba la educación en línea, por supuesto, pero es una educación basada en entornos virtuales, donde vamos a tener contenidos en directo, o sea, síncronos, o contenidos en diferido, que se llaman contenidos asíncronos, ¿vale? Así que ya después de haber explicado esto, que es muy importante, educación virtual es mucho más complejo, vamos a ver qué distintos tipos de educación virtual tenemos. Muy sencillo. Tenemos el e-learning, que es el que normalmente tenemos todos en la cabeza, que es aquel en el que tenemos una red de contenidos en línea, ¿vale? Lo tenemos en Internet y estamos trabajando con un entorno que ahora veremos la gran cantidad de herramientas que podemos usar, correo electrónico, foros, chats, wikis, slides, videoconferencia, es decir, todos los formatos que ahora veremos. Sin embargo, tenemos otra opción que se llama B-Learning, que es el formato blended, donde tenemos digamos, un cruce entre la educación virtual y la educación presencial o clásica. Es decir, aquí en el B-Learning vamos a usar como complemento o como base, vamos a usar la educación virtual. Así que tenemos por un lado e-learning, que es eminentemente en la nube,
es totalmente virtual. El B-Learning, donde tenemos un formato híbrido o mixto, y tenemos el Mobile Learning, ¿no? Que sería aquel donde usamos eminentemente los dispositivos electrónicos. Muchos engloban este dentro del e-learning, ¿vale? Pero básicamente aquí sería solamente el uso de tablets y de móviles. Así que ya sabiendo que tenemos el e-learning, el B-learning y el M-learning, bueno, pues vamos a ver que existen otras subfamilias dentro de esa taxonomía, que como es el social learning, ¿vale? Es una tendencia que ahora está en declive, ahora veremos por qué, donde usamos, por ejemplo, grupos de Facebook para poder crear un entorno educativo. Esto, bueno, lo llevo usando desde el año 2007-2008, con mucho éxito, pero tiene un ligero problema. El problema es que usar, por ejemplo, la educación, el entorno educativo, usarlo directamente en un grupo de Facebook, aunque esté cerrado, o usarlo, por ejemplo, en Twitter, que se usaba en algunas clases en ciertos colegios también, porque son formatos muy reducidos de hipertexto. Bueno, pues el problema que tenemos es que el alumno cuando accede se distrae muy rápido. O sea, el hecho de entrar en Facebook, estar consumiendo contenido, compartiendo contenido con los compañeros y que haya continuamente notificaciones de Facebook, el chat, que nos están llamando por un live, todo eso al final nos complica la vida y distrae un poco a los alumnos, ¿no? Pero es un entorno educativo que tiene mucho que ver con nuestro día a día, con lo cual es conveniente considerar que el social learning está teniendo todavía su efecto en algunas instituciones se sigue usando, y bueno, y es barato, rápido, sencillo, intuitivo, porque es el entorno que todos venimos usando en el día a día. Tenemos otro subgrupo dentro de la educación virtual que son los MOOC, ¿no? Que son los cursos abiertos, online y masivos, ¿no? Este tipo de MOOCs, pues tenemos, por ejemplo, pues los famosos Coursera, edX y demás, Udemy, pero es necesario saber que ahora mismo estamos en una fase donde hay algunos críticos con respecto a los MOOC, ¿no? Esto que estamos viendo aquí es un proyecto europeo en el que llevo trabajando varios años. Trabajamos con universidades como la Universidad de la Sorbona en París, estamos trabajando con la UNED, con la Universidad Nacional de Distancia en España, con la Universidad de Milán, con varias universidades europeas para intentar crear un estándar MOOC. ¿Por qué? Porque, por desgracia, como el MOOC es algo que ha tenido mucho éxito en los últimos años, se ha usado de una manera muy comercial. Es decir, básicamente, muchas instituciones usaban los MOOC para poder atraer a potenciales alumnos y no buscaban tanto la filosofía MOOC, que la filosofía MOOC es intentar que ciertas píldoras educativas lleguen hasta el último confín del mundo, hasta el último rincón donde un ciudadano en medio de una tribu africana pudiese disfrutar de un curso del mejor profesor del mundo en ciertas áreas, ¿vale? Ese concepto originalmente entre las MOOC pues se ha ido utilizando un poquito a nivel comercial. Así que habría que ver, existe mucha polémica con respecto al concepto, pero es un sector que ha tenido mucha emergencia en los últimos años, ¿no? Así que estamos viendo los distintos grupos que tenemos de educación virtual y ahora quiero hacerles una encuesta, ya que sabemos todos lo que es la educación virtual. Y la pregunta sería, ¿has formado virtualmente alguna vez? Así que va a salir ahora una pantalla emergente donde esperemos que no nos falle la tecnología, donde vamos a ver si hemos formado o no hemos formado, si nos ayudan a realizar la encuesta. Ahí podemos ver a tiempo real si tenemos aquí en este grupo suficiente experiencia o no. Vamos a ver. Va ganando el logo. Ay, qué bien, van ya 30. Ay, ya están ahí casi igualadas, casi empatadas. Bueno, pues ya estamos ya prácticamente todos. Fantástico. Ha salido un poquito más alto el no que el sí, pero bueno, prácticamente 50-50, ¿no? Así que lo que queda claro es que la mitad de las personas, fantástico, ha ganado un poquito el no, 54% frente al 46%. Entonces, bueno, en este caso sabemos que la mayoría todavía no ha formado virtualmente, así que tenemos una oportunidad de oro. Me encanta que tengamos tantas personas que tengan ya esas ganas, tengan esa intención de poder educar virtualmente, porque la educación virtual ahora vemos que ha llegado para quedarse, y más con los momentos que estamos viviendo en el mundo. Así que bueno, vamos a seguir, voy a cerrar aquí la pantalla
Y vamos a seguir, después realizaremos algunas encuestas y vamos a iniciar ahora con los problemas, con las dificultades. ¿Vale? Vamos a empezar por lo malo. Así que, por favor, no se me estresen, no se me vayan ahora antes de que acabemos las dificultades, porque después vendrán las luces, ¿vale? Después vendrán lo bueno. Pero muy importante entender por qué la educación virtual no ha llegado, a pesar de que llevamos trabajando en ella pues más de 20 años, no ha llegado a tener la fuerza que pensábamos, ¿vale? Pues vamos a ver una serie de dificultades. Unas son actitudinales con respecto a la actitud, tanto de profesorado como de instituciones, como de gobierno, como de personas. Otras son las normativas, vinculadas con, digamos, con instituciones o con estados, con gobiernos. Otras son metodológicas y otras son tecnológicas. Así que vamos a ver cuáles de esas dificultades son las que se están demostrando que tiene que soportar la educación virtual. Entonces, vamos a irnos primero a las normativas, que son, por desgracia, las que menos controlamos, ¿vale? ¿Qué problemas tenemos? Bueno, pues aquí les estoy compartiendo una pantalla que resume las distintas reformas educativas que está sufriendo la educación española en las últimas décadas. O sea, básicamente no hay ninguna ley educativa que de media sobreviva más de 10 años. O sea, está siendo un desastre porque no da tiempo a poder implementar una nueva ley educativa cuando ya tenemos otra encima. Entonces, estamos distrayendo, estamos cansando al profesorado, a los alumnos, a las instituciones. Así que esto, por desgracia, ocurre en todos los lugares. Fundamentalmente en Latinoamérica, y Panamá no se escapa, hemos sufrido también muchísimas reformas educativas. Y eso al final hace que la educación a distancia, como normalmente la clase política no conoce demasiado bien cómo funciona, suele ser siempre la niña pobre de la clase, donde básicamente el niño o la niña pobre que nadie le presta atención. Así que tenemos otros niños, otras niñas o niños ricos en cuanto a educación, pero la educación a distancia y la educación virtual ha sido siempre la niña pobre. Y por otro lado, tenemos problemas institucionales. Aquí, por ejemplo, les quiero enseñar este cuadro de Frans Hals, un famoso pintor flamenco del siglo XVII. Hizo un cuadro fantástico que era Los rectores de Haarlem, ¿no? El resumen de su título. Y donde veíamos rectores de una institución, o sea, de una universidad médica que había en Holanda, donde estamos viendo la forma que tenían esos rectores, esa imagen un poco siniestra, ¿no? En aquel tiempo, de esos rectores. Pues por desgracia esta imagen se sigue viendo en el día a día. ¿Por qué? Porque la mayor parte de alguna forma, del personal vinculado con la alta dirección, con las decisiones en las instituciones, ya sean públicas o privadas, suelen ser personas de un avanzado estado, un avanzado nivel de edad y por lo general está un poquito desconectado de la parte virtual. Con lo cual ellos normalmente, por desgracia, eso ha ocurrido a nivel mundial, suelen darle poca fuerza a lo virtual. Así que nos encontramos en muchas ocasiones con que la clase dirigente, las instituciones educativas, o incluso a nivel político, en la educación, pues no están demasiado apegados a la educación virtual. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido lo que nos ha ocurrido este mes, donde básicamente nadie estaba listo para esto. Entonces, vamos a hacer ahora una encuesta donde vamos a preguntar, ¿piensas que a nivel institucional o de gobierno se ha apoyado la educación virtual en Panamá en los últimos años? Tanto en instituciones como en gobierno. Así que vamos a ver ahora esta encuesta, a ver qué pensamos la mayoría. No sé si hay, Elizabeth, algún problemita y si no, la respondemos luego. A ver, pues parece que ahora sí. Así parece que parece que está ganando el nada. Uy. Wow, esto es dramático. Algo o nada. O sea, nadie ha votado que mucho.
coincido, ¿no? O sea, que el mucho ya lo tenemos descartado, por supuesto, y bueno, y nos encontramos con que tenemos ahí casi la mitad está actualizándose, que algo o nada, ¿no? Entonces, bueno, algunos han votado incluso doblemente, parece. Bueno, pues por desgracia, esto es lo que nos ha ocurrido, ¿no? Ha ganado el nada con un poco de diferencia, así que bueno, tenemos que cambiar esto. Los que estamos aquí, por lo menos, tenemos seguro que muchas ganas de que esto cambie, ¿no? De que tengamos esas metodologías didácticas totalmente controladas para poder cambiar el mundo, ¿no? Al final, por obligación vamos a tener que meternos aquí en este charco, pero lo que está claro es que este charco va a durar toda la vida, ¿no? Así que, bueno, vamos a cerrar por aquí y vamos a empezar entonces con cada dificultad. La primera vamos a hablar la dificultad tecnológica. Esta es la más sencilla de todas. Esta es la que más miedo da, pero curiosamente es la más simple de todas. ¿Qué dificultades tenemos? Lo primero, en el analfabetismo digital. O sea, me he encontrado en estos 20 años de educación virtual, me he encontrado con alumnos que me preguntaban el primer día, profesor, es que no encuentro cómo encender la computadora. Y me llamaban por teléfono. Entonces, a veces nos encontramos con eso, que vamos a tener grupos muy heterogéneos, con personas que no tienen mucho alfabetismo digital. Pero lo bueno que tiene esto es que en todos los casos se aprende. No he tenido jamás ni un solo caso donde una persona que tuviese realmente pasión por estudiar virtualmente no lo hubiese conseguido. Hasta personas, he tenido alumnos pues con una avanzada edad, con más de 80 años, y sin embargo han estudiado y han demostrado, bueno, un alfabetismo al final de su avance en el programa, pues superior al de muchos jóvenes. Es decir, no tenemos problema ninguno. Así que esto es solucionable. Otro es la conectividad. Aquí tenemos menos en nuestras manos, y más en un país como Panamá, donde sabemos que a veces Internet es un auténtico dolor de cabeza, ¿no? Tenemos aquí en esta viñeta, ¿no? De el Internet está lento, o yo soy muy rápido, ¿vale? O una cosa o la otra. Yo soy muy rápido pensando, o el Internet va muy lento. Así que en la conectividad, bueno, pues tenemos que jugar con ella. Evidentemente, en las zonas remotas tenemos zonas pues muy lejanas de las ciudades, en Latinoamérica, donde a veces la conectividad, tanto móvil como fijo, o como fija, es complicada. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y quiero ponerles aquí una imagen de un póster en España, donde básicamente están mostrando la última cena como la última videoconferencia. Y vemos a Cristo intentando conversar con los apóstoles y no hay manera, ¿no? Cada uno con su problema. Y esto, por desgracia, nos ha ocurrido en estos días, ¿verdad? Donde hasta que nos hemos ido adaptando, pues ha sido una verdadera locura, ¿no? Porque continuamente teníamos problemas determinados, ¿no? De que se caía la llamada, de que se oía entrecortado, de que había ruido de fondo, la gente dejaba desconectada, o sea, conectado el audio. Así que, bueno, por suerte, esto cada día está siendo un problema menor. Así que vamos a irnos ahora a otras dificultades, a las metodológicas. Estas ya son más graves. Estas sí que hay que trabajarlas y entrenarlas bastante más. ¿Cuáles serían esas? Bueno, fundamentalmente, recursos desactualizados. Por desgracia, un recurso desactualizado en la educación presencial puede pasar de largo, es menos llamativa, porque el alumno no está interactuando con fuentes muy actuales en Internet. Mientras que cuando el alumno está virtualmente, el alumno está permanentemente investigando lo que hay en la red. Así que los recursos desactualizados llaman mucho la atención. Les puedo comentar un caso que me ocurrió aquí en Panamá hace unos años, y era que hice un programa de educación virtual y hablaban de las redes sociales. Era un programa que tuve que hacer para prácticamente casi obligado para poder hacer ciertas acciones en docencia. Bueno, y resultó que cuando estaba leyendo la introducción de ese programa, me hablaban de lo importante que estaba haciendo Hi5 y MySpace y el auge y el crecimiento que estaba teniendo Twitter. Es decir, yo que me dedico al marketing digital, automáticamente me trasladó al año 2007, 2008. Y eso, actualmente,
significa tener un contenido muy desactualizado. Es decir, no podemos hablar de Hi-Fi y MySpace cuando realmente ahora estamos en la era, no de Facebook, sino la era de Instagram, ¿no? Entonces, muy importante que el contenido esté actualizado, porque si no, el alumno va a saber mucho más que nosotros. Otro concepto son los recursos pesados. ¿Qué se llaman recursos pesados en digital? Pues básicamente recursos que son indigeribles por parte del alumnado. Son recursos vinculados con mandarle a nuestro alumno o a nuestros alumnos, mandarle un libro tradicional con 300 páginas. Sabemos la dificultad que tenemos actualmente con los alumnos, de que leen poco. Evidentemente tenemos que alentar a la lectura. El leer hace a un país más rico, ¿no? Y tenemos que luchar porque en un país como Panamá la gente lea más, que no lea tan poco, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, esos recursos pesados se basan de alguna forma en no digerir esos contenidos, o sea, en no hacer esos contenidos más accesibles, más digeribles por parte del alumno y, por supuesto, hacer que el alumno también haga parte, digamos, de esa labor didáctica. O sea, que el alumno co-cree contenido. Es la única forma de mantener al alumno motivado. Veremos que la motivación es la clave de la educación virtual. No hay nada más importante que la motivación. Sin eso no hay disciplina y sin eso no hay rendimiento. Así que otro gran problema que tenemos en cuanto a metodología es intentar replicar lo presencial en lo virtual. Me he encontrado, desde hace 20 años ahora, cantidad de programas que se han basado en exportar los PDFs que teníamos en el aula, exportar las diapositivas que teníamos en el aula y que el alumno tenga que digerir eso. Y eso no funciona. La educación virtual tiene que ser mucho más interactiva. Y el problema que tenemos en muchas ocasiones es que es una educación básicamente traslado de la presencial. Y en lo virtual, evidentemente, no va a funcionar. Tenemos otro problema y es la falta de retroalimentación. Cuando tenemos 40 alumnos delante, cualquier duda, a no ser que el alumno sea muy tímido y tenemos que hacer el esfuerzo de detectar esas necesidades, pues el alumno va a tener pues, un feedback muy rápido, inmediato. Mientras que cuando es virtual, a veces, en la situación en la que estamos viviendo, donde todo lo queremos ahora, aquí y ahora, el responder a un alumno en 24 o 48 horas es demasiado tiempo. La falta de retroalimentación permanente hace que el alumno se desmotive y el alumno finalmente abandone. Así que la retroalimentación rápida es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente entre las metodologías de los profesores actuales. Tenemos otra, que es el exceso de trabajo. Tengo cantidad de amigos, compañeros que tienen a sus niños actualmente confinados en casa, en Panamá o en España, y están desesperados porque hay profesores y maestros que les envían cantidades ingentes de trabajo. Están los niños en casa estresados. Y hay, sin embargo, otros que todo lo contrario. Parece en algunos docentes que mandarle mucho contenido para que trabajen es síntoma de que estoy haciéndolo bien en virtual. Y para nada, tenemos que tener un equilibrio donde el alumno pueda explorar, el alumno pueda disfrutar de los contenidos, el alumno pueda perfeccionar incluso aquel contenido que el profesor le está brindando. Entonces, todo eso al final nos tiene que llevar a evitar el exceso de trabajo, al igual que el déficit, evidentemente, ¿no? Así que, básicamente, las metodologías, ¿qué deberíamos hacer y qué es lo que prácticamente casi nunca se hace? Pues son las 7 bases de la metodología didáctica virtual. Lo primero es identificar el contexto, es decir, quiénes son nuestros alumnos, cómo se encuentran, en qué estado, qué necesitan, cuáles son los objetivos del aprendizaje, ¿no? Lo segundo es identificar metodologías. Vamos a ver que metodologías tenemos muchas y tenemos muchos recursos didácticos. Pues identificar cuáles serían los mejores. Por ejemplo, cuando estamos trabajando actualmente, ahora en estas semanas con niños en colegios, vamos a usar metodologías y recursos educativos muy vinculados con la gamificación, el juego, los vídeos, los colores, mientras que cuando estamos hablando de alumnos universitarios o alumnos de posgrado, estamos hablando de metodologías muy diferentes, metodologías donde la lectura de algunos documentos de base científica van a ser importantes. Es decir, tenemos que usar determinados tipos de recursos en un caso y en otro. Después, planificar las actividades. O sea, no hay nada mejor en la educación virtual que acceder a un programa donde tengamos de punta a punta claro lo que vamos a conseguir. Y segundo, después de esto sería aplicar el plan. Si no aplicamos el plan que hemos planificado antes,
pues realmente no llegamos a confundir, a desmotivar. Muy importante, y se hace muy poquito, es la evaluación, ¿vale? La evaluación permanente, tanto de alumno como del propio sistema y del profesorado, o sea, para conseguir un nivel de calidad digno. Y por último, la actualización de los contenidos. Me he encontrado con programas donde se ha creado un contenido de muy alto valor, pero se ha dejado dormir ese contenido durante años, pensando que una vez que ya está hecho, el contenido es perfecto. Y para nada. Continuamente, cada programa con nuevo grupo, hay que irlo actualizando porque todos los días surgen oportunidades para transmitir el día a día, vídeos en YouTube, para transmitir todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Así que bueno, vamos a irnos ahora a aquellas que son actitudinales. Vamos a ver, que creo que hay alguna pregunta. A ver, no sé si... vamos a ver. No, parece que no. Ha sido temas de la encuesta, perfecto. Bueno, las dificultades actitudinales se basan en la actitud del profesor o del alumno. Bueno, pues en este caso, pues tenemos el rechazo a la innovación. Da muchísimo miedo meternos en un universo que desconocemos. Así que existe muchísimo rechazo por parte de los docentes. Eso es algo que me ha ocurrido en estos 20 años. O sea, el problema no eran los alumnos, el rechazo de los alumnos, el problema era el rechazo de los docentes. Y así nos está luciendo el pelo actualmente. Un rechazo permanente. Es algo nuevo, es algo difícil, ¿no? Lo segundo, que tiene mucho que ver con lo anterior, el miedo y la inseguridad. Es decir, el hecho de que es algo desconocido y tengo miedo a quedar mal, tengo miedo a no cumplir. O sea, tenemos una barrera de entrada terrible por parte fundamentalmente del alumno, cuando tiene una cierta edad, o sobre todo del profesor, del docente. Después tenemos el problema de la adicción y distracción. Los alumnos, como están en entornos digitales, reciben permanentemente impulsos e impactos de todo lo que tienen en su entorno. Desde, por ejemplo, pues le llega una notificación por WhatsApp, o le llega por Facebook, por Instagram, por Twitter. Es decir, tenemos una interconexión tan importante en todos los ecosistemas digitales que nos distraemos muchísimo. Y en algunos casos llegamos a ser nomofóbicos, ¿vale? La nomofobia es la adicción al móvil. Entonces, en muchas ocasiones nos ocurre eso. Después, muy importante, la forma de comunicarnos, sobre todo asíncrona. Cuando mandamos mensajes, participamos en un foro, en un chat. Muy importante saber por parte de todos, profesores y alumnos, que todos somos seres humanos y que un mensaje escrito es tan frío que a veces malinterpretamos el mensaje. Así que muy importante trabajar en los mensajes, sobre todo cuando son escritos, porque existen continuamente problemas de, digamos, de desconexión emocional entre unos y otros, ¿no? También un esfuerzo titánico. O sea, ahora en estas semanas, muchos profesores amigos que pensaban que yo hace muchos años estaba loco porque estaba obsesionado con la educación virtual, ¿vale? Pues muchos profesores me están diciendo que ahora se han metido de lleno en esto y dicen, es que me resulta mucho más difícil formar online que formar presencialmente. Y le digo, ay, ahora me entendéis, que yo os decía que a cada uno de una sesión virtual, cuando es más de una hora, a cada uno con la lengua fuera. Es un agotamiento terrible. Tanto preparar contenidos como formar una sesión de videoconferencia es mucho más difícil que una sesión presencial. Eso puedo poner mi mano sobre el fuego, ¿no? Así que también tenemos otro problema grande, que es la disciplina. La disciplina tanto de profesores como de alumnos. O sea, el entorno virtual es un entorno donde estamos solitarios y donde tenemos que tener mucha autodisciplina. Y el profesor tiene que conseguir la disciplina de los alumnos. Así que fácil no es. Tenemos que hacer todo en un entorno lo más divertido posible, que sea un entorno friendly, amigable, que sea motivador, que sea creativo, porque si no, el alumno nos abandona. Existe actualmente en muchas universidades latinoamericanas con educación virtual, existe un porcentaje de deserción que casi alcanza el 50%. Y eso no es porque la educación virtual falle, es porque fallamos nosotros como docentes, fallamos a la hora de ser docentes, ¿no? Así que
También nos tenemos que ver con la soledad, que tiene mucho que ver con lo anterior. El alumno, en muchas ocasiones, se siente solo. Y precisamente esa soledad hay que trabajar con herramientas como WhatsApp, que es muy inmediata, donde estamos continuamente intentando motivar a los alumnos para que compartan, participen, comenten, pregunten, respondan. Todo eso al final hace que la soledad pase de largo. También tenemos la calidad y la brecha social. Tenemos el concepto, como negativo, de que la educación virtual tiene que ser de menos calidad, de que la educación virtual tiene que ser más barata, a pesar de que hemos dicho que es más difícil darla, ¿eh? Y además, la brecha social, que aquí tengo que hablar de que esto que puede parecer negativo, tiene que ser una fortaleza de la educación virtual. La educación virtual parece que en muchas universidades, por ser más económica, la educación virtual está condenando solamente a personas con menos recursos económicos. Eso es lo que se ha venido pensando en muchos estudios científicos vinculados con metaestudios sobre la educación virtual. Y nada que ver con eso. La educación virtual puede tener la misma calidad que la presencial o incluso más, y la brecha social no tiene por qué ocurrir, porque podemos tener el mejor profesor de Estados Unidos o de Europa, podemos tenerlo en línea delante nuestra. No tenemos que irnos ni a Europa ni a Estados Unidos para disfrutar del mejor profesor de un área. Es decir, no tiene por qué ser así, pero por desgracia se ha pensado durante mucho tiempo que sí, que la educación virtual es más barata, tiene menos calidad y además es para pobres, entre comillas, ¿no? Así que quitémonos ese velo. Así que vamos a hacer una encuesta preguntando cuáles crees que son las principales dificultades de la educación virtual. ¿En qué grupo nos encontramos? ¿Cuáles pensáis que nos va a costar más superar? ¿Las dificultades normativas, las de actitud, las actitudinales, las metodológicas o las tecnológicas? ¿Cuáles serán las más difíciles? Parece que la actitud es la que va ganando. ¡Wow! Las tecnológicas, que es en primer lugar las que solemos tener siempre miedo, parece que no son tan importantes, ¿verdad? Ya os decía que realmente la tecnología es lo menos importante normalmente. Así que bueno, que ya estamos casi todos a la par, casi todos ya han votado. Perfecto, estamos viendo que la actitud, 60%, la metodología, un 30% y la tecnología, un 18%. Así que, básicamente, la normativa estamos viendo que son fáciles de corregir. Básicamente es la decisión lógica por parte de una persona que pueda decidir. Así que, fantástico, muchas gracias por las respuestas. Así que, bueno, la actitud, la actitud y realmente, o sea, me encanta este resultado porque es el que llevo observando, el que llevo viviendo durante tantos años, ¿no? Así que vamos a ver ahora la parte bonita. Vamos a ver las ventajas de la educación virtual. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Pues la ventaja es que el alumno puede ir a su propio ritmo, en cualquier lugar, cualquier hora, puede trabajar en cualquier momento del día o de la noche y tener el resto del día para trabajar y para estudiar. Podemos hacerlo en cualquier rincón del mundo, podemos irnos de viaje y poder estar estudiando. Y bueno, y al final pues conseguimos que personas que le iba a costar mucho más trabajo acceder, pues puedan acceder. Por ejemplo, también una gran ventaja es la combinación de diferentes entornos y materiales, recursos. Pueden ser auditivos, audiovisuales, visuales, juegos. O sea, podemos crear un entorno mucho más rico incluso que la educación presencial. Podemos también escalarlo. Podemos tener 10 alumnos o podemos tener 10.000 alumnos, como ocurre con los MOOC. Evidentemente, hay que saber el tema de la tutorización y demás, cómo funcionar, pero es totalmente escalable. Por eso es más barato, no porque sea peor, sino porque nos permite escalar. Puede ser interactivo, es decir, nos permite pues, poder interactuar de una manera mucho más intensa, mucho más intensiva con muchos dispositivos, por ejemplo, o con muchas herramientas que cuando estamos en clase. Cuando estamos en clase, casi siempre podemos interactuar, salvo algunas excepciones, con un papel, podemos compartir con algún juego con los alumnos, pero mucho más limitado. Así que tenemos mucha poca capacidad de interacción. Sobre todo, ahorramos mucho tiempo. O sea, actualmente el tranque, el atasco, el tráfico, es algo muy importante en casi cualquier rincón del mundo, sobre todo en grandes ciudades donde nos concentramos la mayoría de los ciudadanos. Así que ahorramos muchísimo tiempo y tenemos más calidad de vida. Mis alumnos, actualmente en QLU, en la universidad,
nos están indicando que a pesar de que algunos de ellos tenían miedo de pasar de lo presencial a lo virtual, porque tenemos actualmente programas que por la situación han pasado de forma automática a virtualizarse, finalmente nos están contando todos, sin excepción, que les está encantando, están produciendo mucho más, están aprendiendo mucho más, tienen mucho más tiempo para revisar contenidos, está todo documentado, o sea, están todos mucho más felices. A pesar de que los primeros días fueron críticos, muchos de ellos tenían una tensión terrible de decir, es que esto no es lo mío, pero han descubierto que puede ser lo de todos, ¿no? Después los costes, hemos dicho, los costes de producción, no a nivel de, digamos, de esfuerzo por el profesor, sino costes operativos por no ocupar aulas, es un poco más reducido que en el caso de la educación presencial, por lo cual eso es una gran ventaja. Evitamos limitaciones físicas o psíquicas. Muchas personas con algún tipo de minusvalía física, por ejemplo, muchas personas ciegas, o sea, invidentes o sordociegas, pueden trabajar porque tenemos cantidad de aplicaciones que nos permiten tener un entorno de accesibilidad web y poder trabajar con cualquier tipo de recurso ante cualquier tipo de persona, aunque tenga problemas de visión o problemas de audición, ¿vale? Así que las limitaciones físicas, fantástico. Después, la ubicuidad. Podemos estar en cualquier rincón del mundo, estamos viajando y podemos estar disfrutando de esos contenidos virtuales. Podemos estar en medio de África. Esta es una ciudad de barro, ¿no?, que conocí, me encantó, en Marruecos, ¿no? Pues allí puede llegar la educación virtual en medio del desierto del Sáhara y poder estar disfrutando de los mejores contenidos del mundo. Así que vamos a hacer ahora otra encuesta. Una encuesta donde vamos a preguntar, ¿crees que la educación virtual tiene más ventajas o inconvenientes que la educación presencial? ¿Qué pensamos? ¿Tiene más ventajas o más inconvenientes? Ay, cómo me gusta, ¿eh? Estoy disfrutando. Yo que soy un apasionado de la educación virtual. Wow. Más del 90% están pensando que más ventajas que inconvenientes, 93%. ¡Ay, cómo os quiero! Me encanta. ¿Vale? Pues realmente tenemos esta sensación cuando son personas conocedores del entorno, suele ocurrir. Cuando son personas que no conocen el entorno virtual o han tenido una mala experiencia, evidentemente se invierte, ¿vale? Pero esto suele ser algo bastante común con personas que ya tienen su experiencia en lo virtual. Así que, bueno, vamos a seguir ahora comentando que es una plataforma virtual. Vamos a meternos ya de lleno en la parte técnica, ¿no? Bueno, pues una plataforma virtual es un lugar donde unamos todas las herramientas y todos los recursos en un solo lugar. ¿Por qué? Porque como tengamos al usuario, al estudiante, con todo disperso por todos lados, lo que va a ocurrir es que, bueno, no vamos a estar interconectados, vamos a tener mucho desorden en los contenidos. Así que nos permite compilar, organizar y difundir los contenidos. ¿Y qué tiene esa plataforma virtual? Puede tener correo electrónico, chat, foros, wikis, base de datos y todo lo demás, ¿no? Así que vamos a ver qué diferencia hay entre unos y otros. Por ejemplo, de izquierda a derecha, o sea, desde asíncrona a síncrona, tenemos desde contenidos que se disfrutan en el tiempo sin necesidad de estar conectados a tiempo real y hasta síncrona cuando tenemos que estar conectados. Por ejemplo, una videoconferencia, estamos viendo que tiene mucho que ver con la sincronicidad y tiene relación entre profesor y alumno, profesor y alumno. Después las tutorías están entre un lado y otro, porque a veces es por chat, a veces por correo electrónico, que estaría más por aquí, donde tenemos profesor con tutoría individual o profesor con alumnos directamente, con todo el grupo, y los alumnos tienen discusión entre ellos. O, por ejemplo, los materiales suelen ser asíncronos, los materiales, espacios de trabajo suelen ser asíncronos, con lo cual tenemos que convivir con todos ellos. No tener videoconferencias o no tener algo asíncrono, pues sería desperdiciar un poco la potencia que tenemos en virtual, ¿no? ¿Y cuáles son las plataformas más usadas? Bueno, pues por ejemplo, tenemos actualmente el líder en el mercado, Moodle, que tenemos actualmente más de 120 millones de usuarios en el mundo, en Moodle, Camilo, Blackboard, Schoology, que es muy potente, Dokeos, Edmodo, ¿vale? Son plataformas educativas que nos permiten tener todo compilado en un solo lugar. Por ejemplo, en el Diplomado de Educación Virtual que iniciamos la semana que viene, ahí vamos a trabajar con Moodle, vamos a trabajar con Schoology, porque es de los más usados
entre los entornos privados y vamos a trabajar con uno que es más básico, que es el Google Classroom, ¿no? Que es un LMS sencillito, pero que nos permite llegar a, digamos, a poder usar, cuando no tenemos muchos recursos, un contenido educativo. Así que vamos a usar 3, pero estamos viendo que hay muchísimos, ¿no? Estos son solamente un pequeño ejemplo de todos los que hay en el mercado. Por ejemplo, otras son Google for Education, ¿no? Que aquí tenemos el Google Classroom, tenemos Canvas, Sakai, Clarolink, ¿vale? Son distintos tipos de LMS. Algunos son abiertos, otros cerrados, otros son de pagos, otros tienen versiones premium. O sea que tenemos muchísimas herramientas que nos pueden permitir, bueno, pues llegar a una experiencia con los alumnos muy buena. Otra cosa que tenemos que trabajar es, como en este caso estamos usando Zoom en este webinar, pues trabajar con herramientas didácticas de videoconferencia. Microsoft Teams, Adobe Connect, Bottom, Webex, existen muchísimos, ¿vale? Así que usar la plataforma educativa también con algo de videoconferencia. Eso le aporta mucho valor a la educación en línea. Después, cómo compartir los recursos didácticos, hacer trabajo colaborativo, servicios en la nube, donde un Excel con el que estamos trabajando como alumno, con una serie de compañeros, lo podemos ir trabajando de forma, digamos, colaborativa. O, por ejemplo, trabajar en un PDF, trabajar en un documento Word, un documento en PowerPoint. Podemos hacerlo directamente con estas plataformas. Por ejemplo, herramientas didácticas de mensajería instantánea. Skype, WhatsApp, Hangout, correo electrónico. Funciona muy bien WhatsApp. WhatsApp, por experiencia, en los últimos años está haciendo una revolución porque todos estamos conectados directamente. Estamos conectados en el día a día y funciona tremendamente bien, ¿no? Después tenemos herramientas didácticas donde podemos compartir, por ejemplo, diapositivas como SlideShare o Prezi. Con PowerPoint podemos crear presentaciones de profesor-alumno y alumno-alumno, ¿no? O incluso podemos compartirla, como decíamos, con Google Drive. Las presentations de Google Drive funcionan genial, ¿no? Y al final son herramientas didácticas que nos vienen muy bien. Tenemos también herramientas colaborativas, donde el mismo alumno puede participar en foros y grupos de discusión, que pueden estar dentro o fuera del LMS. Podemos crear páginas con blogs, a través de Blogger o similar. Podemos trabajar con wikis. Las wikis son unas herramientas que me encantan, que se usan mucho en Moodle, donde podemos hacer que los alumnos, cada uno cree un trabajo. Por ejemplo, sería que si estamos trabajando con alumnos y necesitamos estudiar pues, botánica, cada alumno va a estar encargado de trabajar con una familia botánica y al final va a tener que crear una página en una wiki, como Wikipedia, ¿vale? Una wiki donde compartimos el contenido al resto de alumnos, ¿vale? Trabajamos de forma colaborativa, co-creamos el contenido. Así que también tenemos glosarios colaborativos donde los alumnos, esto es en Moodle, una captura de Moodle, donde los alumnos pueden crear un glosario, o sea, cada uno crea varias definiciones para ayudar al resto de compañeros, investigando. Su grupo de discusión, donde ciertos alumnos cooperan creando un grupo interno cerrado. Preguntas y premios, trabajamos con gamificación. Lluvia de ideas, donde hacemos brainstorming con los alumnos, donde lanzamos un problema, un método del caso, o sea, con método del caso, lanzamos un problema y los alumnos tienen que responder con lluvias de ideas, funcionan muy bien, los motivamos muchísimo. Tenemos 24 horas para lanzar una lluvia de ideas respecto a este problema concreto. Después también tenemos herramientas didácticas que nos permiten gamificar el aula. Es decir, estamos físicamente en el aula y podemos usar Socratic o Kahoot. Ambos me encantan, de hecho, lo estamos utilizando en investigación docente. Y bueno, y nos viene muy bien porque a tiempo real los alumnos participan con sus celulares, con sus móviles, participan. ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, en este caso? Pues podemos darnos de alta, suelen ser gratuitas, y podemos tener varios Kahoot en este caso, y podemos crear encuestas, podemos crear pruebas, podemos crear discusiones. Y a los alumnos, bueno, pues por ejemplo, le ponemos ¿cuál es la capital de China? Y le damos un límite máximo para saber si los alumnos están comprendiendo y regalamos algo, hacemos premios y demás, ¿no? O sea, Kahoot funciona muy bien. ¿Sí? Nos van quedando 10 minutos. Sí, ya casi he acabado, ya estoy al final. Excelente. Sí, bueno, ya tenemos una sola pregunta, pero los incentivamos para que nos hagan todas las preguntas que quieran que Néstor conteste antes de cerrar nuestro webinar el día de hoy. Fantástico, me quedan ya solamente 2 minutitos. Estoy ya casi al final. Gracias. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, tenemos además con Kahoot y con Sócrates, tenemos, por ejemplo, recursos
compartidos. Podemos buscar recursos en español donde tenemos pruebas de matemáticas, pruebas de ciencias, pruebas de educación física, lo estamos usando mucho con educación física en el aula. Es decir, podemos trabajar con muchas encuestas y con muchos juegos que ya tienen otros profesores y han compartido. Así que es fantástico porque a tiempo real vemos los resultados. Como la encuesta que estamos haciendo aquí a tiempo real, así lo veríamos. Después tenemos para grabar vídeos desde nuestra pantalla, fundamentalmente es Camtasia el que más se usa, ¿vale? Pero tenemos muchísimos más. Para crear videotutoriales, por ejemplo. Podemos trabajar con formatos SCORM. El SCORM es un formato educativo que se comparte. Es un lenguaje para compartir recursos educativos digitales. Por ejemplo, si un alumno de matemáticas, un profesor de matemáticas, ha creado un juego donde los alumnos aprenden a hacer una ecuación de primer grado, pues ese recurso lo comparte, hay mucha fuente, muchos repositorios de contenido SCORM, lo comparte y cualquiera lo puede llevar a su Schoology, a su Moodle y compartir ese contenido. Así que SCORM, formato SCORM, funciona muy bien porque hay muchos recursos que ya tenemos creados. Así que les pongo una tarea para que piensen en este día. Pensemos en cómo me educaron. Aquí tenemos una imagen de que la educación actual presencial tiene muy poco de diferencia con la educación prusiana del siglo XVIII. ¿Vale? Es un tema que mi hermano Óscar Romero ha estudiado muchísimo, ¿no? Sobre los distintos modelos educativos en la historia. Y en el siglo XVIII, con la educación prusiana en Prusia, en el Imperio Pruso, bueno, pues realmente era igual que ahora. Así que tenemos que pensar en cómo debo educar hoy. O sea, que cómo tenemos en nuestras manos recursos para educar de una manera diferente. Y cómo crees que debemos educar para el futuro. O sea, esas son las tres preguntas. ¿Cómo educábamos antes? ¿Cómo estamos educando ahora? ¿O deberíamos educar ahora? ¿Y cómo deberíamos educar a futuro? Con realidad aumentada, virtual y demás, ¿no? Esto ya sería para otro webinar. Así que, básicamente, ya para concluir, lo más importante es el estudiante. O sea, pensemos que lo importante no es la plataforma educativa, lo importante no es el contenido, lo importante siempre debe ser el estudiante. Y debemos dar lo mejor de nosotros porque el ser docente es una de las profesiones más dignas en el mundo. Es la profesión que permite cambiar los países, cambiar las naciones. Así que tenemos que pensar sobre todo en el estudiante. Bueno, y entramos al turno de preguntas. Como te prometí, Elizabeth, eran 2 minutos. Estaba todo controlado. Gracias, Néstor. Mira, tenemos ya un par de preguntas. Inicialmente, Rogelio nos preguntó al inicio, pues prácticamente de la sesión o por allí por la mitad, ¿tienes algunos consejos para incentivar la participación de los estudiantes en el formato virtual? Sí, fantástica pregunta. Voy a dejar de compartir. Ay, fantástico. Bueno, pues Rogelio, muchísimas gracias, muy buena pregunta. Y ojalá fuese sencilla de responder, ¿no? ¿Cómo motivar la participación a los alumnos? A veces es un trabajo titánico. Por ejemplo, hay que intentar siempre que los alumnos participen y hagan las consultas en público, en los foros públicos dentro de cada grupo. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos en privado, a veces no es posible, porque los alumnos tienen cierto tipo de vergüenza a la hora de interactuar, pero haciéndolo en público e intentando motivar que los alumnos respondan a su compañero sería lo ideal. Por ejemplo, yo siempre intento, y a los profesores de los programas que tenemos en QLU siempre les insisto, con que si un alumno ha preguntado algo en un grupo en público, por favor no respondan inmediatamente, sino que dejen un tiempo moderado, 1, 2, 3, 4 horas, a ver si algún alumno le ayuda. Si no ayuda, evidentemente saltamos a apoyarle, pero hay que motivar la participación. También valorando la participación, también los alumnos se motivan más e interactúan mucho más. Por ejemplo, haciendo correcciones cruzadas. Si un alumno corrige a otros 2 alumnos, el resultado es mucho más democrático y además estamos alentando que el alumno se esfuerce mucho más. También, por ejemplo, con todo el tipo de gadgets, de premios, ¿vale? De condecoraciones. Eso viene muy bien, usando la gamificación. Es decir, a los alumnos que mejor están realizando cierto tipo de tareas o cierto tipo de trabajos, pues lo exponemos públicamente, al igual que deberíamos hacer en un espacio de trabajo convencional. No solo la educación al final es un espacio de trabajo más, ¿no? Así que con todo ese tipo de reglas podemos conseguirlo, pero sobre todo, mucho formato audiovisual. El formato escrito, plano, aburre a una ostra en el océano.
tenemos que intentar motivar con mucho contenido práctico, audiovisual, que los alumnos compartan contenido, crear wikis, crear glosarios de términos, o sea, que el alumno co-cree contenido con el profesor. Esa es la idea. Ok, muchas gracias, Néstor. Por acá, Paul Tapia nos dice, súper increíble la charla. Muchísimas gracias, Paul. Por acá también Nelly. ¿Qué opinas sobre la evaluación en la educación virtual y qué herramientas sugieres? Bueno, muy buena pregunta. La evaluación docente hemos dicho que es una clave esencial. Evaluación vinculada, evidentemente, con el rendimiento académico y vinculada también con la calidad académica. O sea, que tiene que tener esos dos ámbitos, ¿no? ¿Cómo se realiza la evaluación hacia el alumno? Bueno, pues todos los LMS incluyen siempre plataformas más o menos complejas, estructuras donde podemos clasificar las preguntas con un cierto valor, trabajar con cierto tipo de test, de preguntas cruzadas, de preguntas a completar, de preguntas de respuesta corta o pregunta larga. Es decir, todo eso al final va a hacer que cuanto más diverso sea el ecosistema de valoraciones, mejor se siente el alumno. El alumno siente que es mucho más justo para él, que se le valore por muchas áreas diferentes que solamente por un simple examen tipo test. Así que cuanto más tengamos diversidad en ese sentido, mucho mejor. Y sobre todo, a nivel de profesorado, la evaluación al docente, mi consejo es evaluar en fases, en fases tempranas del programa educativo, si el programa es un poquito largo, y al final, porque tenemos tiempo de reaccionar. Lo bueno que tiene la educación virtual es que en cuestión de pocas horas podemos tener un feedback muy valioso. Así que la evaluación del profesorado también es bueno hacerla en fases previas para poder pivotar rápidamente. Ok, excelente. Por la misma línea sobre bueno, lo que estamos hablando, ¿qué herramientas recomienda usted para clases con niños de preescolar de lo mencionado? Sí, es bastante complicado. Me comentaba un amigo que tiene sus dos hijos pequeñitos en casa, que, que estaban haciendo lives en Instagram. O sea, que el maestro en España le estaba haciendo un live en Instagram. Y el problema es que como esos niños estaban adaptados a esa invasión que tenemos de sonidos, claro, con todos los entornos o sea, con todos los entornos digitales, ruido, colores, movimientos, claro, poner a su maestro hablándole a través de un celular, el alumno básicamente en 3 o 4 minutos estaba ya distrayéndose. Estaba nervioso porque no entiende, o sea, entonces es muy complicado trabajar y básicamente lo que está funcionando mejor es trabajar con juegos. O sea, no tanto con conexiones síncronas, porque el maestro, el profesor, al estar en remoto, va a aportar muy poco en directo a esos niños tan pequeños, tan pequeñitos, pero fundamentalmente trabajar con quiz, con juegos, con colores. O sea, hay muchas formas de conseguir, existen cantidad de repositorios de contenido que en el mismo Moodle o en el mismo Schoology, donde estamos trabajando con los padres, pues los padres tienen que estar tutorizando y guiando a esos niños, bueno, pues tienen los enlaces a esas actividades. Hoy, por ejemplo, vamos a aprender a enlazar colores con su nombre o palabras en inglés, o vamos a aprender a enlazar conceptos, animales. O sea, todo eso. Existen muchos recursos educativos, SCORM, como hemos visto antes. Porque es verdad que la sincronía, cuando son niños muy pequeñitos, no nos está funcionando. Ok, acá tenemos otra pregunta de M. Medina. ¿Han tenido oportunidad de usar herramientas inmersivas de educación para niños y jóvenes adultos con Minecraft Education Edition? Pues sí, es una tendencia que desconozco, de ahí te puedo aportar bastante poco, pero sí que existen muchas tendencias que nos van a permitir elevar el nivel educativo virtual a otro nivel. Ese tipo de tendencias, donde también estamos trabajando mucho, también, por ejemplo, con distintos tipos de talleres, donde tenemos un cambio de mindset, donde tenemos aulas invertidas, donde los alumnos son los que crean todo el material. Tenemos también muchos experimentos realizados con realidad virtual, aunque es muy costoso. O sea, en Finlandia estuve una vez en una universidad en Helsinki observando de primera mano cómo estaban trabajando en el año 2012-2013 con realidad aumentada y virtual con los alumnos, ¿no? O sea, podemos llegar a
a un entorno educativo lo más proclive posible. Pero si te debo decir la verdad, el entorno este de Minecraft, ¿no?, que me estás comentando, donde tenemos ciertos recursos que son innovadores, la cruda realidad es que todavía estamos gateando. O sea, que estamos explorando muchas herramientas que son fabulosas como las que has comentado. Yo no las he practicado nunca, pero sí que es verdad que todavía estamos tan en el jurásico, en la educación virtual, que tenemos que aprender muchísimo de lo básico antes de seguir ya caminando o corriendo, ¿no? Así que fantástico que ya conozca ese tipo de alternativas muy buenas, muy innovadoras, pero la cruda realidad es que estamos todavía en pañales en esto. Ok, gracias Néstor. Mira, todavía nos quedan un par de preguntas más, así que tenemos otro compromiso ahorita importante, pues entonces tratar de ser más concisos en la respuesta. ¿Cuánto debe durar una clase virtual? Nos pregunta Jair González. Una clase virtual síncrona, mi consejo de media hora a una hora, máximo, o sea, como un webinar. El formato webinar es ideal. Formato grabado, o sea, formato asíncrono, debería ser máximo 5 minutos. O sea, todos los vídeos que estamos grabando actualmente con profesores en QLU, estamos, vamos, toda la semana grabando profesores, ahora en casa, porque no tenemos otra opción. Bueno, pues realmente nunca un vídeo debe ser más de 5 minutos. De hecho, las redes sociales estamos viendo la tendencia de los microvídeos, ¿no?, donde básicamente son vídeos de 30 segundos, ¿no? Pero máximo 5 minutos. Un vídeo de 15, 20 minutos asíncronos ya es demasiado largo. Gracias. Pregunta por aquí a una persona anónima, ¿qué herramienta recomienda usted para clases con niños de preescolar? Ah, bueno, ya lo habíamos mencionado, perdónenme. Sandra, ¿qué porcentaje del diplomado es técnicas y prácticas, del diplomado en educación virtual? Vale, pues básicamente te diría 50-50. O sea, la mitad es eminentemente práctico, o sea, son herramientas donde vamos a trabajar formatos SCORM, Moodle, Schoology, Google Classroom, vamos a trabajar con Social Learning un poquito, con grupos de Facebook, y vamos a trabajar quizá con Kahoot, si nos da tiempo, porque el temario es muy ambicioso. Y la otra parte está vinculada con el estudio de distintas metodologías y la realización de proyectos internos por parte de cada alumno, o en grupos o individuales. Pero la parte eminentemente práctica con herramienta es la mitad o algo más, porque básicamente tenemos que hacer un formato express para que todos aprendan, o sea, para que todos aprendan lo más rápido posible a trabajar en esto, para que vayan con una mochila de herramientas, ¿no? Así que por experiencia, porque no es la primera vez que me ha tocado este rol, pero va a ser, más de la mitad va a ser práctico. Perfecto. Muy bien, vamos. Por acá tenemos unos comentarios. Sin embargo, en el otro chat también tenemos una pregunta. Nos comenta el señor Jaime Estrella, gracias, no tengo preguntas, pero sí deseo agradecer a Néstor por la presentación. Va a estar disponible la presentación en un PDF. Sí, hemos grabado la presentación, así que pues esperamos compartirles este video para que ustedes puedan tener acceso a él a través de su correo electrónico. También dice, muchos contenidos e información que no sabía, me ha dado muchas luces, información sobre herramientas que podré usar en el futuro. Nos vemos en el diplomado en QLU de la próxima semana. Gracias, Jaime. Bienvenido. Muchas gracias. Y por acá Paula Castrellón dice, me encantó su presentación, muchas gracias. Annette Guerrero dice, ¿cómo integrar los espacios asíncronos y los síncronos para lograr la calidad en la educación virtual? Claro, por temas... Todavía no, Néstor, perdóname, todavía nos quedan como unas 4 o 5 preguntas. Venga, voy rápido. O sea, sabemos los docentes que somos casi todos los problemas que tenemos de extensión en el tiempo cuando hablamos, cuando nos emociona algo, ¿no? Y a mí esto me emociona. Realmente para unir lo síncrono con lo asíncrono, mi recomendación, todo lo que tenga valor y pueda ser asíncrono, que tenga valor y se haga síncrono. Y dejemos la sincronía para lo imprescindible, porque la sincronía, o sea, hacerlo a tiempo real, es mucho más costosa. Es mucho más costosa porque no es replicable, aunque podemos grabar un webinar, por supuesto, pero no es lo mismo, ¿no? Así que aprovechar toda la carga teórica, toda la carga conceptual, toda la carga incluso práctica a través de videotutoriales, a aprovecharlo con la parte asíncrona y dejar solamente la sincronía para la parte importante, dudas, consultas, interacciones y demás.
Ok, muy bien. Alfredo Alcántara, ¿qué nicho profesional puede ser el más necesitado de tener o solicitar plataformas de educación virtual? Perdón que no he ¿Qué entendido lo nicho último. profesional puede ser el más necesitado de tener o solicitar plataformas de educación virtual? Sí, bueno, actualmente el nicho del desarrollo de plataformas virtuales es un nicho, digamos, que es contracíclico, ¿no? Sabemos que lo cíclico es lo que va con el mercado. Actualmente el mercado parece que ha venido abajo en casi todo, pero el sector de las plataformas de educación virtual están subiendo. Hay pocos técnicos vinculados con las plataformas virtuales, o sea, realmente es un tema bastante interesante y sobre todo toda la parte metodológica, didáctica, existe, o sea, existe un desconocimiento terrible. Y digo, no solamente a nivel puramente académico, sino incluso a nivel de educación in company, o sea, a nivel de universidades corporativas. O sea, las empresas también se están dando cuenta de que no pueden tenerlo todo presencialmente, es muy costoso. De hecho, estoy en contacto actualmente con muchas compañías que se están reinventando. Dicen, tengo a 1.000 colaboradores repartidos por Latinoamérica y tenemos que seguir formándolos y motivándolos. Ahora mismo estamos todos en fase semidepresiva, tenemos que animar a la gente y tenemos que motivarlos en ese tipo de áreas. Así que ese tipo de áreas metodológicas, creación de contenido y sobre todo montar plataformas virtuales son sectores emergentes. Ok, muy bien. La señora Elizabeth Espaillat dice, ¿qué recomienda usted que se haga para incentivar a los docentes que presentan dificultades actitudinales y rechazan por miedo o por inseguridades la innovación y el uso de tecnologías nuevas? Sí, es algo terrible que llevo sufriendo mucho tiempo y lo que hay que hacer es, primero, mucha paciencia y segundo, mucho contacto cercano. O sea, son personas que, por ejemplo, ahora mismo sé que es complicado, pero que sentarse con ellos físicamente para romperle ese miedo, ir paso a paso. O sea, la metodología didáctica virtual es más difícil para personas con edad o personas, digamos, que son profesores desde hace ya mucho tiempo y es complicado romperle ese mindset que hacia alumnos. Los alumnos son esponjas, los alumnos son totalmente permeables, ahí no tenemos problema ninguno. El problema somos los docentes, nosotros mismos. Así que mucha paciencia y sobre todo proximidad física para hacerles perder el tiempo, ir trabajando junto con ellos en el día a día. Es la única forma, porque hay unos bloqueos mentales terribles. Se suele decir que el miedo es el peor enemigo de la evolución en el ser humano. Tenemos mucho miedo. Hay que superarlo. Ok, tenemos dos preguntas más, Néstor, y ya pues tenemos que cerrar. Sin embargo, yo quisiera comentarles que este mismo webinar lo tenemos programado mañana de 11 a 12 de la mañana. Es el mismo tema por si ustedes quisieran invitar a participar a otros compañeros o personas que ustedes creen que se puedan beneficiar de este contenido. La señora Elizabeth nuevamente nos pregunta, ¿qué recomienda usted que se haga para incentivar? Perdón, es la misma. Un momento, ya te digo, me falta una pregunta y es de... un momento, se me está escapando la pregunta de María, pero la tengo en otro chat. Me preguntaba ella sobre las herramientas como el Kahoot, que si estas son herramientas gratis o cómo funciona. Sí, tiene... Ah, sí, perdón. No, Sí, no. tienen versiones de pago, pero casi todo es gratuito. Las versiones de pago están sobre todo vinculadas con el uso colaborativo con otros profesores. Por ejemplo, cuando investigamos, si queremos todos los datos exportarlos y compartirlo entre profesores, ya tiene un coste, pero son licencias baratísimas. ¿Vale? O sea, casi todo lo vinculado con la educación suelen tener licencias tremendamente económicas. Lo más costoso siempre es la videoconferencia, ¿vale? Que son plataformas que se usan no solamente para educación, sino para todo, pero todo este tipo de herramientas son tremendamente económicas. Ok. Bueno, les agradecemos a todos pues su participación, todos los comentarios. Ha sido creo que una sesión, un webinar muy interesante. Nosotros pues seguimos avanzando. Este programa, esto es como una pequeña cápsula de lo que nosotros vamos a cubrir en el Diplomado en Educación Virtual, que pues se pretende alcanzar unas 80 horas aproximadamente. Iniciamos la próxima semana, pero es un programa que vamos a estar ofreciendo constantemente dentro de la universidad. Así que si están interesados en recibir información, pues con mucho gusto
les podemos hacer llegar. Sabemos que dentro de este grupo hay un número interesante ya de inscritos o participantes en el programa. Y bueno, aquí hay mucho para aprender, creo que es un reto y esto es un camino largo que tenemos que recorrer todos los que estamos en educación. Les quiero agradecer pues su participación, su tiempo, pues su atención definitivamente. Al final pues tenemos una encuesta que nos gustaría que ustedes completaran. Una vez se cierre la sesión, a ustedes les va a aparecer una pequeña encuesta o evaluación de este curso o de este webinar, pues para saber de qué forma podemos nosotros seguir mejorando el contenido que tenemos pues para ofrecerle a ustedes. Néstor, ¿algún otro comentario? Pues nada, muchísimas gracias a todos por la paciencia, ¿no? Y haber estado aquí aguantando más de una hora, pero seguro que todos estos tips que he comentado, seguro que les pueden convertir en unos profesionales, en unos docentes de muy alto nivel. O sea, si cambiamos ese mindset, sobre todo la actitud, que es lo que todos hemos votado prácticamente, con ese cambio de actitud podemos llegar a conseguir crear algo mágico, ¿no? Y es que nuestros alumnos estudien desde casa con la misma mayor calidad que cuando estudiaban en nuestro aula. Así que nada, que tengan un feliz día y ojalá nos veamos la semana que viene. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bye.